la sanción y se desarrollan las particularidades para su aplicación, ¿no? Lo bueno es que primero se separa por operador usual en el comercio, operador de comercio exterior, operador interviniente o un tercero, y luego de eso se tipifica la infracción. Buscamos la infracción que tiene cualquiera de estos operadores y se determina con la infracción la sanción que debe tener. Una vez que se tiene la sanción, se califica si este es leve, grave o muy grave. ¿Estamos? Siguiente. Vigencia de las normas. Las sanciones aplicables a las infracciones que se dan por la Ley General de Aduana son aquellas vigentes a la fecha en que se cometió la infracción o, cuando no sea posible establecerla, las vigentes a la fecha en que la Administración Aduanera detectó la infracción. Básico y traducido. La obligación tributaria aduanera nace con la numeración de la DAN. El día en que uno numera la DAN, automáticamente registra toda la información del cliente en la declaración única de aduanas. Eso es lo que hace la agente de aduanas. Si esa información tiene errores de buena fe, errores graves, errores que por uso involuntariamente haya cometido el importador al transmitir una información a la agente de aduana, o que la agente de aduana haya transcrito mal, ¿estamos? El día en que se numera la DAN es el día en que se transmite esta infracción y es el día, digamos, en que se comete la infracción. Se lo digo por el tema del cómputo a veces de plazos o de intereses. ¿Estamos? Si de acá sabemos que por la Ley General de Aduanas, los agentes de aduanas están obligados a custodiar durante los próximos 2 años toda la información o todas las declaraciones aduaneras. O sea, todas las declaraciones que haga este año 2025 las tiene que custodiar 2026 y 2027. Eso implica que la SUNAT en cualquier momento podría fiscalizar, ya sea para poder cobrar o revisar alguna información de estas declaraciones y detectar si están bien declarados o llevan alguna sanción que cobrar. Estamos. Durante esos 2 años que uno lleva, si se detecta una infracción en enero del 2027, entonces ese día me van a poner la infracción, ese día me voy a autoliquidar, ese día voy a pagar la multa y esa multa va a pagar intereses, intereses que se van a acumular desde la fecha en que se cometió la infracción. ¿Y cuándo sucedió eso? Cuando numeré la DAN. Es decir, desde hoy, 26 de junio, si me detectan un error, 26 de junio del 2025, y me detectan un error en el 15 de enero del 2027, aparte del monto de la infracción que esté tipificada en la tabla de sanciones, me van a cobrar unos intereses imputables al monto determinado por el tiempo, por la tasa de interés. ¿Estamos? Ese interés se paga conjuntamente con la autoliquidación y se entiende subsanada la deuda. En los casos que, por ejemplo, una sanción sea del 20%, digámosle, o del 0,25 que tipifica alguno de los lineamientos de la tabla de sanciones, por error el agente de aduana solo se autoliquida o solamente paga la multa por 0,10 y piensa que con esto subsanó la deuda. No. Para subsanar la deuda tiene que pagar el íntegro, perdón, para subsanar la infracción tiene que pagar el íntegro de la multa o la sanción. Bueno, tendría que numerar una autoliquidación adicional por 0,15 y así determina que ya tienen 0,25 pagado. ¿Ok? Además, si hay algún documento, o como en el caso de las exportaciones a misiones que vencen y tienen regularización extemporánea y no se han regularizado y las multas son por las regularizaciones, vencidos los plazos, la aduana tipifica la multa por no regularizar y hay que pagar esta multa, pero el pagar esta multa no implica o no deja de tener la responsabilidad de no regularizar la DAN. Igual se tiene que regularizar la declaración. ¿Ok? Eso hay que tenerlo presente. Mucho más aún si al momento en que se detecta que no está regularizado, ustedes se acogen a alguna rebaja o, como la tabla de sanciones especifica, algunos que son 0,10 cuando el mismo operador de comercio lo detecta, o cuando lo detecta la aduana es 0,2, que es el doble. Entonces, sobre todo en esos 0,10, ustedes lo detectaron, se autoliquidaron y de ahí tratan de regularizar, pero si en el tiempo no logran regularizarlo y la aduana le notifica, les va a notificar por el íntegro de la multa y tendrían que pagar la diferencia. Estamos. Ahora, hay casos y casos que se presentan de acuerdo a lo como la legislación determina para cada procedimiento y la tabla de sanciones se adecúa a la interpretación del que detectó la multa, en este caso del
usuario, cuando lo detectan dentro de sus años de fiscalización o auditorías, ¿no? Y desean subsanar, o porque la aduana realiza fiscalizaciones posteriores por parte de la administración a los usuarios y también detecta estos errores. ¿Estamos? Siguiente. Ya, en las tablas de las sanciones aduaneras encontramos lo siguiente. Todo lo que son las infracciones y sanciones aduaneras, es decir, en qué cometimos el error y con qué nos van a sancionar. Como ya se repito, las infracciones tienen que estar tipificadas de acuerdo a lo que se ha cometido para que la sanción sea ejecutada fehacientemente. Las infracciones están tipificadas en la Ley General de Aduanas de forma general y muy específicamente en la tabla de sanciones. ¿Estamos? Como repito, la tabla de sanciones ya muestra un detalle en sí de todas las sanciones posibles que pueden existir que cometa un operador, detallado por operador interviniente, operador de comercio exterior y como tercero. ¿Qué contiene la tabla de sanciones? Te va a ayudar a fijar cuánta es la cuantía de la sanción, vista la infracción, se ve la sanción y te ponen la cuantía por la cual te están multando. ¿Ok? Individualiza cada infractor, es lo que justo les decía. En algunos casos son el cliente, en algunos casos es el agente de aduana y en otros casos es un tercero. ¿Estamos? ¿Especifica los supuestos de la infracción? Sí, existe una columna específica en la tabla de sanciones donde le detallan cuál es la infracción a la cual uno está acogiéndose o a la infracción a la cual uno ha cometido. Y correspondientemente a esta se describe también la sanción correspondiente. ¿Desarrolla las particularidades para su aplicación? Sí, o sea, con esto quieren decir que voy a mostrar más adelante un grupo de infracciones en los cuales van a ver que está desarrollado, ha tratado la aduana de tipificar lo más concienzudamente posible los errores más comunes que se pueden cometer en una declaración aduanera de mercancías. Estamos. Si nos pusiéramos a pensar que la aduana tuviera que hacer una tabla de sanciones adecuada que logre cubrir todos los casilleros posibles y por haber de la DAN, tendríamos una tabla de más pues de 15 páginas y con una serie de infracciones y conceptos a considerar. Pero no es así. La tabla de sanciones, si bien cierto es objetiva, también tiene que ser bien definida o bien tipificada para que el contribuyente esté pagando adecuadamente una sanción debido a la infracción que ha cometido. ¿Estamos? También las infracciones tienen que considerar, un favor atrás, hay un tema que hay que aclarar acá, también tiene que considerar que las infracciones y sanciones ya también se rigen por la Ley de Procedimiento Administrativo General. Acuérdense, acá hay un principio de veracidad y buena fe. Desde el gobierno de Fujimori, cuando él otorgó la facilitación del comercio, en el lado del comercio exterior dijo la aduana sin papeles. Es decir, trató ya de que se empiece un proceso de digitalización. Si bien cierto, años después, la obligación de la OMC de entrar más en las canastas de gravamen, de incursionar más en la apertura del comercio electrónico y entre ellos la transmisión electrónica de los sistemas, se aunó también, se aceleró también este proceso el tema de la pandemia, lo que cual originó también que todos los procesos pasaran de un momento a otro de ser manual a ser hechos por parte de sistemas. Y ahí sí la ley de procedimiento administrativo, como quien dice, cayó como anillo al dedo, en el cual el principio de veracidad y de buena fe, la presunción de la veracidad, era fundamental en los trámites de aduana. Incluso para la aduana eso es una ley de procedimiento administrativo, por el cual si yo en una aclaración jurada digo, yo tal persona con DNI que vivo tal, domicilio en me amparo bajo la ley de procedimiento administrativo general. O sea que eso de ahí es ley, es la verdad. Con eso, adiós a los certificados domiciliarios. Y con la declaración jurada se reemplazaba esto. Pero ojo, esa ley también dice que hay pena privativa de la libertad, incluso por faltar a la verdad. Depende de la gravedad que esta falsedad origine. Y la ley de procedimiento administrativo es bien clara en este aspecto. También se suma a esto el código tributario, por en sí que se toma la alícuota para poder confeccionar la sanción. Hay sanciones que son
de acuerdo a la gravedad, al nivel de gravedad que se tenga, leve, grave, muy grave, puede ser monetaria o puede ser tipo de sanciones como el comiso, 0,10 de alguna tasa, mayormente es en base al UIT, que es la unidad impositiva tributaria, ¿no? Más adelante lo vamos a tocar también. Siguiente. A considerar dentro de la tabla de lo primero, en la antigua legislación de aduanas, te estoy hablando más o menos hace 2 décadas, tuvimos una tabla de sanciones muy versátil, muy diferenciada, en la cuales existían regímenes de incentivo y regímenes de gradualidad. Es decir, había cometido un error de algún tipo y la aduana me daba la posibilidad de que me recoja un régimen de incentivos. Régimen de incentivos que antes descansaba en 90, 70, 50%. Ahora ya no existe el régimen de incentivos, ya está totalmente anulado. Con la nueva ley, el nuevo reglamento, la nueva tabla de sanciones, ya no acepta los incentivos. En algún momento también se dio el régimen de gradualidad para poder también, digamos, poco a poco minimizar o mitigar muchos de los errores a través de descuentos parciales o gradualmente ir bajando, ¿no? A medida que pasan los años cierta deuda. Esto también ya acabó, ¿no? Lo que no se ha acabado y que todavía sigue presente es la discrecionalidad. Es decir, a medida que uno va avanzando en este tema y va cometiendo errores, digamos que no siempre uno los cometa, pero cuando uno los comete, existe también un periodo en el cual hay una marcha blanca o un periodo por el cual la aduana, adicional a la tabla de sanciones, da ciertos porcentajes de liberación a través de un decreto supremo que tiene el mismo nivel de rango de ley que una tabla de sanción, en el cual dice, por excepción, a los que cometan sanciones por error en declarar o porque no regularizaron a tiempo, se le da un descuento del 70%, siempre y cuando lo detecten dentro de los 30 días de la fecha de infracción. Entonces, si eso existe, esa es una discrecionalidad que se aplica a ciertos puntos, no todo la tabla de sanciones. Se modifica todo el tratamiento que se va a presentar acá en cada declaración y eso tiene que ver mucho con lo que históricamente nosotros vamos a estar declarando. Entonces, ¿en qué se basa nuestra declaración? En lo que la Ley General de Aduanas y el Decreto Ley 1433, que especifica el tema de la ley, les detalla cómo es que la declaración de aduanas debe incluir o debe detallarse. En fin, lo que tipifica la ley es que si esto no se cumple, tú puedes tener sanciones no simplemente leves o graves o muy graves, sino puedes llegar hasta que sea suspendido, cancelado o inhabilitado de hacer este tipo de funciones ante la entidad. Pero todas estas tipos de sanciones, incidencias que se presentan, pueden pasar a lo largo de todo el proceso aduanero. Se entiende. Y por un proceso pues, de revisión y costumbres que se presenta en todo el despacho, lo que se busca siempre es que el usuario tenga la opción también de reconsiderar o que tenga mucho cuidado en su declaración o cómo se presenta ante la entidad. Por ejemplo, al tener una sanción leve, puede ser por un error continuo, ¿no? Pero si ya tengo una sanción grave, bueno, eso también me perjudica. Y si tengo una muy grave, puedo tener un mayor problema. Pero hay infracciones que no pueden estar catalogadas acá, que nos llevan incluso a la cancelación, a la suspensión o a la inhabilitación. Si yo como agente de aduana tengo que tramitar mis permisos para operar, tengo que tener una garantía para operar y me dan un plazo para renovarla, para seguir operando, si yo no tengo la garantía dentro del tiempo que me da o me establece la ley, automáticamente primero me podrían suspender hasta que yo subsane por un determinado tiempo. Lo subsano, pero si soy reincidente y vuelve a presentarse, me van a cancelar el código y me lo cancelan hasta que yo pueda recuperar o pueda retomar nuevamente el código o subsanando el error que he cometido. Y si ya en un momento me suspendieron, luego me cancelaron, entonces a veces cuando uno ya es reincidente una y otra vez, automáticamente te inhabilitan, es decir, te quitan el permiso, la autorización o los códigos para poder operar.
Pero para que suceda eso, entiéndeme, va a ir en esa escala, ¿no? Te suspenden, te cancelan o te inhabilitan. ¿Estamos? Adicionalmente a los supuestos, a todo lo que hemos mencionado, existen supuestos no sancionables, ¿no? Algunos por los cuales la SUNAT, por criterio y por uso y costumbre que uno tiene en la declaración, estos pueden ser de error material, de fuerza mayor, de fallo propio, y no se sancionan y también tengan claro que no se sancionan las 3 primeras infracciones leves cometidas por el operador de comercio exterior de categoría A durante un año calendario. A partir del 1 de enero, todos los agentes de aduana empiezan a numerar. Y todos, inicialmente, cuando uno se inscribe como agente de aduana, siempre empiezan con la categoría A, ¿no? Si en el iterín cometemos errores en la declaración de aduana y errores tipificados como leves, entonces estas se perdonan o digamos se condonan automáticamente, ¿no? Solo las 3 primeras en las cuales se cometen. Si hay infracciones graves o muy graves, estas no se condonan, y solo las 3 primeras, por si acaso. ¿Ok? Siempre y cuando esta sea leve. Sigamos. En sí, ya les mencionaba, la Ley General de Aduana en algún momento especificó lo que son los incentivos. ¿Ven? Esto fue ya derogado hace tiempo, el 31 de diciembre de 2019. Tenemos también el régimen de gradualidad, que sí, también es como el incentivo, pero con unos porcentajes más grandes, que eran casi hasta el 90% en algunos casos. También era una reducción temporal de las sanciones. Y lo tipifica el Código Tributario, que es la discrecionalidad, ¿no? De ir aplicando a la tabla de sanciones determinadas ciertas rebajas a lo largo del tiempo en el cual el operador iba ejerciendo su labor ante la aduana, ¿no? Esto es a medida de incentivo o un poco de mancha blanca o de adecuarse a lo que daba ahora la tabla de sanciones, ¿no? Siguiente. Lineamientos que hay que considerar para aplicar las sanciones. Primero, la intencionalidad. Miren, esto quizás podría ser algo psicológico, pero el especialista de aduana tiene que tener esa suspicacia o ese expertise de poder ver si en una declaración de aduana versus el análisis de documentos hay alguna intencionalidad de poder evadir impuestos, declarar algo incorrecto, de que la declaración nos lleve al pago de menos impuestos y etc. de consideraciones. Ténganlo presente que el especialista de aduana siempre va a tener esa mentalidad, ¿no? También estamos presentes que la categoría del OC, del operador de comercio exterior, hay categorías A, B y C. A es cuando se inicia y está dentro de un 95% de aprobación por la autoridad aduanera. El otro 5% es por debajo de este 95%, pero el B. Y luego no recomendaría tener un operador con categoría C porque lamentablemente prácticamente estaría sujeto a mayor fiscalización y control por la parte de aduana y también estaría a punto o cerca de cerrar. Para que llegue un operador a categoría C ha debido tener muchas multas, muchas infracciones, muchos reclamos, devoluciones, ¿no? O notificaciones por derechos de valor, muchas cosas. Estamos, en la categoría del OC también pueden estar clientes que son OEA, ¿no? Porque por el mismo catálogo que tiene, le da muchos beneficios, que justo también se menciona en uno de los acápitos aquí. El impacto de la infracción en el control aduanero, sí, la posibilidad de graduar la sanción, lo que comenzaba el proceso de gradualidad, ¿ok? La reincidencia, el error uno lo puede volver a cometer, ¿no? Y a veces hay errores que se originan desde origen, porque el proveedor me metió más mercadería por hacerme un bien, o me mandó mi producto en un contenedor y de regalo me mandó por ahí 2, 3 bolsas de fideo o 2 botellitas de aceite o gaseosa, ¿no? Y que vino con toda la mercadería, producto que no debería de haber venido, ¿no? Entonces hay veces nos lleva y nosotros no declaramos y cuando llega acá la Habana lo detecta y prácticamente nos están sancionando, ¿no? Y a veces vuelve a suceder y ustedes tienen la categoría de reincidente y eso no les hace bien. ¿Qué más? También existe que en el caso uno cometa un error, también hay la subsanación voluntaria. ¿Por qué esperar que la Habana me notifique o porque la Habana me multe? Si yo ya detecté el problema y podría yo de una vez mitigar el tema de la sanción.
perdón, el tema de la infracción pagando la sanción. Sí, es cierto. Y muchas veces cuando el usuario, ojo, cuando el usuario accede al pago de la sanción por la infracción que haya cometido, está mitigando el error, ¿no? Con eso quiere decir que la aduana, al ver que hay una subsanación voluntaria, ¿no? Debe entender en parte que ha sido un error involuntario, que hubo una transcripción por estrés, por ciertas categorías. Ojo, estas siempre y cuando dichos errores no estén influenciando sobre el monto declarado de los tributos o sobre el cálculo final de los tributos, ¿ok? Porque ese sería el otro del concepto. Grave daño o perjuicio económico, sí, y circunstancias de la comisión de la infracción, sí, pues hay que ver en qué circunstancias nosotros cometemos la infracción. Por uno u otro escenario en el cual nos encontremos cuando hacemos una declaración de aduana o de repente por agilizar el despacho y quizás salvar un despacho anticipado que no va a multar, ponemos información que no es fehaciente con lo de la aduana, ¿no? Por eso les digo, y eso puede ser involuntariamente, porque si uno lo hiciera voluntariamente, creo que rápidamente podría poner cualquier cosa, enumerar las declaraciones y tener una declaración de aduana en menos de 15 o 20 minutos. Estamos. Siguiente. En la tabla de sanciones aduaneras tienen que fijarse lo siguiente. Primero, fijar la cuantía, es decir, determinada la infracción, tienes la sanción. Esa sanción puede ser 10% de la OIT, 3.2 de la OIT, puede ser 50% del FOB, 100% del FOB, 200% del FOB, o tributario. Bueno, que les pongan ahí una tasa o que diga pues que es cierto porcentaje por cierta cantidad de unidades, etc. Esas son simplemente las bases por las cuales se van a multiplicar por la cantidad o por ejemplo, la OIT ahorita es más de 5.000 soles. Bueno, esta infracción es 0.25 de la OIT. El comiso que trae, si no está en la mercadería, por el 100% del valor FOB de la mercadería, ¿no? Y así. Lo que les mencioné también al inicio, que se individualiza al infractor, justo está acá, la Ley General de Aduana te tipifica que pueden ser operadores de comercio exterior, operadores intervinientes y terceros. ¿Quiénes están dentro de los operadores de comercio exterior? Los transportistas o agentes navieros, son los que son los dueños de los vapores, el agente de carga, el almacén aduanero, el agente de aduana y las entidades de servicio de entrega rápida, los CESAR. ¿Ok? O empresas, ¿no? De servicio de entrega rápida. El servicio de entrega rápida ya se separa como una modalidad, por favor, tengan en consideración. Es una modalidad más. Ya no es el courier, ya no es simplemente el despacho de pacotillas y esto, ya es un envío de entrega rápido. La OCE significa, dentro de los operadores de comercio que ya les mencioné, también tenemos los operadores intervinientes. ¿Quiénes son? El importador, el exportador, el beneficiario, pasajeros, los puertos, aeropuertos, proveedor de precintos, laboratorios, etc. Son operadores intervinientes. ¿Estamos? Y terceros, todos aquellos que no tipifican en el resto de condiciones, pues, ¿no? La tabla de sanciones también explica la gravedad de los mismos, leve, grave y muy grave. ¿Estamos? Continuamos. Se considera una infracción leve cuando la sanción está entre 0.1 a 0.5 de la OIT. Cuando la infracción está tipificando una sanción equivalente a una o a dos UIT, ¿estamos? La infracción se considera grave, ¿ok? Y en algunos casos esa infracción grave también se puede calcular no como un porcentaje de la OIT, sino también como un porcentaje del valor FOB. Incluso se puede considerar también, dice, hasta el doble de los tributos o recargos dejados de pagar, ¿no? Dejados de pagar o restituidos indebidamente para los casos de drawback, que nos hicieron una solicitud, tenemos un derecho a devolver y la aduana nos devuelve menos. ¿Por qué? Porque, bueno, encontró que hay productos que en realidad no debieron estar bajo esta modalidad de calificación y simplemente se les exonera, ¿no? Pero acá lo que prima es que cuando uno quiere calificar la infracción,
La infracción como tal tiene que aparecer en la tabla de sanciones. ¿Estamos? Esta es la del doble de los tributos o recargos dejados de pagar o restituidos indebidamente. Básicamente se ciñe cuando hay incidencias tributarias dentro del error, cuando se refiere a un error de una marca, a un modelo, el flete o el valor de las condiciones a la atracción. Esto influye mucho en el valor de la mercancía. Estamos. Y en algunos casos, para que pueda definir esto, en el tema de su cálculo de impuestos. Si se dan cuenta, de repente hay un cambio que hubo en la marca o en el Tratado Preferente PI, la liberación, y esto hace pues que tengamos tributos dejados de pagar. ¿Y por qué? Porque involuntariamente nos acogimos a un beneficio tributario, liberamos cuando no debíamos hacerlo, la aduana lo detecta, nos quita el código tributario y eso a lo cual yo beneficié como agente carga a mi portador por haber puesto el código, esa diferencia, primero, que hay que pagar los impuestos y segundo, una multa, ¿no? Por lo que indebidamente yo he estado liberando. ¿Me dejo entender? ¿No? Y eso hay que tener mucho cuidado, porque en sí los certificados de origen tienen que ser revisados conscientemente, porque implica la liberación o la exoneración de impuestos. Y si este se va a aplicar inicialmente para que en pleno proceso de despacho se desafecte, es dejar de liberar y por tanto es dejar de pagar tributos. Y ese dejar de pagar en algunos casos cuando el despacho es diferido o es un error involuntario, acredita que sea el doble de lo dejado de pagar. ¿Estamos? Tengan mucho cuidado en ese aspecto. También las que son sanciones en la tabla de sanciones, algunas infracciones que nos lleven a una suspensión se consideran como graves. Y las muy graves son aquellas sanciones, ¿no?, concluidas de alguna infracción que nos haya llevado a que el monto de la cuantía sea de 3 a 10 UIT, el valor FOB, que son como máximo entre 20 o 30 UIT, ¿no? Y el famoso, la cancelación o el comiso. Cuando ya una persona en su despacho tiene una cancelación o un comiso, esa infracción es muy grave. ¿Ok? Sigamos. ¿Qué dice el artículo 197 de la Ley General de Aduanas? Incluso ha tenido varias modificaciones en algunos, bueno, no hay modificaciones, algunas notas complementarias al artículo, y no solamente de este. Dice, las infracciones de los operadores de comercio exterior. O sea, cuando un operador de comercio exterior comete un error que lleva una infracción, lo puede cometer por cuando no declara o no tiene una autorización debida. Cuando la declaración propiamente tiene errores conceptuales o errores de alguno de los conceptos que se está atribuyendo a la carga, el precio unitario, el valor de la mercancía, de repente el seguro no lo declaramos correctamente y hay que corregirlo, etc. Control aduanero obviamente tiene que ver con los controles de la mercancía restringida. Manifiesto y actos relacionados, yo sigo ser agente de aduana, mi agente de carga es otra persona que se encarga de ver los manifiestos de mis cargas, me relaciono también con ellos. Otra información que no abarque necesariamente este cuadro y el último es el tema de seguridad. ¿Estamos? En el tema de seguridad se refiere que la aduana al operador de comercio exterior le dice, pues, ¿no? Si como parte de tu autorización para operar hay niveles de seguridad que debes cumplir como, ¿qué? Una red, un centro de backup, el servidor que tiene que estar con ciertas características, que tiene que haber rejas separando el patio de un área de otro, etc. de opciones que se pueden presentar. Pero estos tipos de infracciones que conllevan vienen sobre estos 6 puntos. Y estos son para el operador de comercio exterior. Siguiente. Sanciones administrativas, suspensión, dice, y cancelación. ¿Por qué me podrían suspender? Dos motivos. Por no renovar la fianza para poder operar, como ya sea como agente de aduana o como almacén o como depósito autorizado, ¿estamos? No tiene mi fianza con la cual se impugna ante la aduana para que me brinde un código, o el depósito flotante que ingresa o sale del país de carga. O sea, en uno u otro caso lo que tienen que tener presente es de que las suspensiones se dan
bajo la normativa de que la infracción conlleva a que previamente esta suspensión ya no podría catalogarse como leve, ni grave, ni muy grave, ¿no? Es un poco más que muy grave como para decir, pues te suspendo, ¿no? Y no podría operar por un par de días. Pero si esto reincide, lo primero que nos va a llegar es lo siguiente que nos va a llegar sería la cancelación. En la cancelación hay veces pues no se registra movimiento en el año anterior. Esto quiere decir que cuando un agente en el año anterior de su ejercicio, hoy estamos en 2025, pero si en el 2024 y en ningún mes ha hecho ningún servicio de desabanaje, automáticamente es cancelación. ¿Para qué va? Tengo un código más. Acuérdense que en el país tenemos cierta cantidad de importadores y no todos van a la aduana a presentar sus declaraciones. Para eso existen los agentes de aduana. Los agentes de aduana lo único que hacen es representar a cierta cantidad de importadores o exportadores y presentarse así a la SUNAT, de manera incluso ahora electrónica. Y es muy distinto y es más fácil que la aduana atienda a 45 o 40 usuarios, ¿no? Para que puedan realizar labores de revisión, aforo físico y dar levantes, ¿no? Porque esto básicamente a veces no se da abasto a la administración y lo que busca en un principio es que se cubra todo este planeamiento que se está desarrollando. ¿Qué más en la sanción administrativa? Eh, ¿Algún ejemplo más adicional? No, básicamente es esto. Si el agente de aduana no tiene movimientos, entonces dice la aduana, bueno, para mí es más fácil atender a 400 agentes de aduana que atender pues a 5.500 importadores, pues, ¿no? Digámosle así como ejemplo, ¿no? Pero si no hay agente de aduana que no tiene movimiento, automáticamente se les cancela la licencia de autorización. ¿Okay? Sigamos. Esto es con respecto ya no a los operadores de comercio exterior, sino esto es con respecto a los operadores intervinientes. ¿Quiénes están acá? Están los importadores, lo que mencionaba hace 3 líneas, los importadores, exportadores, usuarios del drawback, pasajeros, ¿no? Y todos aquellos que no tengan que ver con operadores de comercio exterior. ¿En qué pueden intervenir o en qué cometen errores estos operadores? En el manifiesto de aduanas y actos relacionados con el manifiesto de aduanas, como incluir, retirar, aumentar o rectificar un manifiesto de aduanas. En la declaración aduanera, sí, en la declaración aduanera tanto el operador de comercio exterior como el operador interviniente forman parte de la declaración aduanera. Acuérdense que en la declaración aduanera, la DAN, el formato B, sirve como una declaración jurada cuando la factura carece de todos los requisitos mínimos para poder hacer los procesos de valoración o de importación. Por lo tanto, si la factura carece de eso, el formato B sirve para aclarar todas esas debilidades que presenta la factura. En la DAN, ¿quién representa el formato B? Los operadores intervinientes. Por este momento, el importador. Y él es responsable de lo que se llena en el formato B. Mientras que en el formato A es lo que se llena lo que dice el agente de aduana, producto de la información que le da el importador. Otra información adicional que pueda declararse, vamos a verle un ejemplo, pero es básicamente la información que se le brinda como datos que pueda recibir por parte del almacén o que le brinde al agente de aduana de forma incompleta, que me diga que es un cierto porcentaje de sus productos, ¿no? Que son cierta cantidad de material o el porcentaje de la composición de un producto sea de una materia que nos lleve a una clasificación incorrecta y esto determine una infracción, pero ya la infracción no sería para el agente de aduana. O sea, la prenda yo no la veo físicamente, pero si el cliente me dice que es de algodón, yo lo clasifico como algodón. Sale rojo, va a la aduana y ven el producto y el producto no es algodón, es poliéster, es otra materia. Y si es un diferido, me va a conllevar a una multa. Si es un SAA, no. Porque acuérdense que en la declaración anticipada se permite la rectificación de la DAN, ¿no? Dentro del despacho. ¿Qué más? Sigamos. Las infracciones con sanciones muy urgentes, un poco acá anotadas. 30% de la OIT, el más alto que vemos por acá.
entregar o disponer de mercancía sin levante o autorización. ¿Sí? Tengan mucho cuidado porque el hecho de que ustedes se han engañado con sus transportistas, se han engañado, invente una declaración de aduana y se lleve la mercancía, bueno, sí, puede pasar, ¿no? Ya ha pasado. Entonces son los almacenes los llamados a no entregar la mercancía si ellos no verifican que la mercancía tiene levante. ¿Qué significa que tenga levante? Que esté numerada, que esté pagada, que tenga canal y que el canal le dé la liberación respectiva. Si es verde, es un levante automático. Si es naranja, haya pasado la revisión documentaria, terminada la revisión documentaria y todo ok, le den posteriormente levante. Y finalmente, el canal rojo, que también puede pasar en algunos casos de que se tiene la mercancía y muchas veces no nos pueden dar el levante, los especialistas de aduana. Entonces, en esos casos, el almacén no le va a dejar salir la mercadería. El almacén va a querer que el levante figure en el sistema para dejar salir la mercadería. Entonces, lo que hace es, muchas veces cuando hay errores de sistemas, la aduana interpreta el error, conoce del error y facilita de todos los medios para que el importador o el contribuyente pueda retirar su mercadería. Si el sistema no funciona, ellos mandan un correo al almacén para que el almacén les pueda liberar esta mercadería y así puedan evitar que el almacén pueda recibir este tipo de sanción, de entregar la mercancía sin el levante u autorización. Y así hay una lista de sanciones de acuerdo a la infracción. Las dos siguientes más altas dice retiro de mercancía sin levante, autorización. Presentar en primera línea, presentar una declaración para la cual no esté autorizado. ¿Se dan cuenta de lo grave que podría ser, no? Impedir o obstaculizar o no facilitar la labor de reconocimiento de inspección o fiscalización. Si uno va a aforar y el especialista nos pide tal modelo o nos pide pues tal de la lista del producto de la factura, me pide tal mercadería y yo no le doy las condiciones para revisarlo o le digo esto no lo revise, es un poco imposibilitar que el especialista de aduanas pueda acabar su función y por lo tanto ustedes están obstaculizando que se haga ese tipo de revisión física, que el mismo canal lo está limitando. Cuando eso sucede y se determina, la multa es de 3 UT. ¿No? Y así tenemos una serie de lista de infracciones con su respectiva sanción. ¿Qué más? Algo muy, 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 muy específico te dice el artículo 179, para los terceros, no son para el operador de comercio exterior ni para el operador interviniente. No proporcionar información o documentación y no comparecer ante la autoridad aduanera. ¿Qué tipifica? Que la sanción se puede tipificar como grave, pero estas consideraciones que uno debe de tener, tiene que tener presente que yo no puedo obstaculizar de ninguna manera a la administración, para nada, ¿no? Entonces, siempre van a encontrar dentro del grupo, como les dije, la tabla de sanciones se divide en 3 grupos: operadores de comercio exterior, operadores intervinientes y terceros. Dentro de estos terceros van a encontrar mucho este concepto: no proporcionar información dependiendo de la carga, de la importación, del régimen, y así. Y acá existe un principio de veracidad con respecto a no solo a la información al documento que se entrega, sino a la información que se da, ¿ok? Lo cual tiene que ligar con la veracidad del documento en sí. Eh, ¿Qué más podemos pensar? Sigamos. ¿En qué supuestos se configuran infracciones descritas en el rubro otra información de la tabla de sanciones? Miren, en la tributación vimos que existen las leyes de rango de ley. Está la Carta Magna, la Constitución, la ley, los decretos supremos, decretos legislativos, los decretos de urgencia que tienen el mismo nivel que una ley, ¿no? Reglamentos, procedimientos y memorándums, ¿no? Dentro de la parte básica de este triángulo, ¿no? Están los informes. Los informes, sin ser menos legales o sin ser
siendo pocos legales, te dan un fundamento específico a casos específicos que puedan suceder durante el desarrollo del comercio. Dice el informe 102, ¿en qué supuestos se configuran infracciones descritas en el rubro otra información de la tabla de sanciones? ¿Qué tenemos aquí? Adelante. Mírenme. Por un lado, el operador de comercio exterior va a declarar una serie de información en la DAN. El operador interviniente también va a declarar, también forma parte de la declaración porque le brinda información a la gente de aduana. Ok, acuérdense que el operador interviniente está el importador o el exportador, ¿no? ¿No? Y por el lado del operador de comercio está el agente de aduana y el agente de carga. Entonces, ambos tienen que tener ciertos requisitos que están aparados en la Ley General de Aduana. Y uno de ellos es transmitir otra información. Entonces, la información que transmite el agente de aduana tiene que ser real, veraz y en algunos casos demostrada o verificada para que no tengan ningún problema con la administración posterior. En los operadores intervinientes también el mismo requisito. E incluso la tabla de sanciones tipifica sanciones para ambas empresas, para ambos tipos de operadores, ¿no? Para que la aduana especifique en qué caso sanciona al operador de comercio y en qué caso sanciona al operador interviniente. Otra información, básicamente dice, vinculada en general a cualquier documentación o información sobre trámites aduaneros y que no calce con los rubros anteriores. Es decir, hay algo que no tiene que ver con declaración de aduana, que no tiene que ver nada con el manifiesto o con el permiso con que vino la carga, ¿no? Ni tampoco con el control aduanero, si le pusieron precinto, llave o una inspección más o una AC, no bien. Y principio de seguridad. Cuando no exista un concepto que vaya en estos otros A, B, C, E y F, se considera dentro de D como otra información. Y siempre y cuando se encuentren tipificados. Ya, por favor, tengan presente eso. Tiene que ser, con el decirte tipificado, quiere decir que el producto es único. Se clasifica, se valora, se nacionaliza, se paga sus impuestos, gana sus derechos de importación al país. Entonces, estamos. Entonces, lo correcto sería que en este tipo de declaraciones tengan mucho cuidado con este rubro que es otra información. Para los agentes de carga, los transportistas, está bien claro el tema, porque es un rubro, manifiestos, ¿no? Declaración, control aduanero. Pero en el tema de otra información, como que es un poco más genérico, ¿no? Sigamos. ¿Qué sanción resulta aplicable al operador de comercio exterior u operador interviniente que no proporciona o no exhibe información requerida durante el proceso de fiscalización? Miren, proceso de fiscalización. O sea, quiere decir que ya la SUNAT les tocó la puerta y te está pidiendo, te está observando ciertas declaraciones y te está pidiendo documentación de estas observaciones. Pero tú no se la quieres dar, no le quieres proporcionar. ¿Por qué? Porque por políticas de la empresa, por un celo comercial y por divulgación de la información que yo pueda tener, hay veces me exhorto a no presentar los documentos, pero tiene sanción, ¿no? Entonces hay que ser bien claros y objetivos con lo que está pidiendo la ley y considerar, pues, ¿no? O hacer el costo-beneficio entre una sanción y lo que deja, pues, el comparativo, ¿no? De poder tomar una decisión efectiva, ¿no? Yo le sugeriría acá que en las sanciones que se puedan dar, tiene que tipificarse bien dónde se cometió el error, porque a veces el operador de comercio exterior comete errores gracias a la información errónea que el importador les da. Entonces, si bien cierto, yo declaré mal porque mi cliente, importador o exportador, me dio una información y yo la declaré mal, el error es mío. Pero si la declaración se encuentra mal declarada porque la información que me otorgó el proveedor y que yo simplemente lo he transcrito, se encuentra mal, hace que no es verdad los productos, la infracción no es para mí, yo simplemente soy el transcriptor, es para el OI o el operador interviniente. ¿Estamos? Sigamos. Entonces, ¿cuándo, por ejemplo, digamos, se presenta esto? No proporcionar, exhibir o transmitir la información o documentación completa o sin errores
en los forma y plazo establecidos legalmente o dispuestos por la administración aduanera, con excepción de, y ahí no me lo deja. Cuando hablamos del N, estamos hablando de una sanción para el operador de comercio exterior. Cuando hablamos del P, para el operador interviniente. El no proporcionar o exhibir información, ¿no? O documentación, tal como le dice la infracción, es una multa leve y 0.25 de la OIT. ¿Estamos? ¿Qué le lleva a una conducta esto? Proporciona o exhibe parcialmente la información o documentación requerida. Es lo único que tienes que hacer para evitar este tipo de sanciones, como operador de comercio exterior o como operador interviniente. Análogamente en la parte de abajo. Miren, N74 sería la multa para el infractor por parte del agente de aduana y P sería el infractor por parte del cliente consignatario importador. No proporcionar, exhibir o transmitir la información o documentación. Parecen que fueran análogos, parecen que fueran los mismos conceptos, pero en la tercera línea cambia la cosa. En la segunda, mientras arriba te dice por no proporcionar, exhibir o transmitir la información o documentación completa o sin errores en esa parte, abajo no dice lo mismo. Acá solamente dice por no transmitir o exhibir la documentación. Perfecto. Pero abajo es no proporcionar, exhibir o transmitir la información o documentación veraz o auténtica en la forma y plazo establecido. O sea, no solamente te pide tener el documento, sino te está especificando que tiene que ser el documento veraz. Y para eso existe cierta forma de poder corregir o analizar cuándo un producto tiene la condición de veraz o que puede representar de forma auténtica toda la información que puede tener un producto, ¿no? Existen casos y casos, como lo repito, en los cuales hay este tipo de comparaciones, y en este caso sí es grave la multa. ¿Por qué es grave? Porque yo estoy creyendo, cuando me dices documentación veraz, estoy pensando que no me vas a engañar como administración, ¿entiendes? Pero a veces sucede, pero un error involuntario, presentan el mismo número de factura o una información que ya estuvo bien clara en otros anexos y ahora tengo que replicarla para culminar en la DAM, pero de repente está dirigiendo una multa, pero me dice, oye, el medio de pago, por favor, ¿sabes qué? Ya lo pagué, pero no tengo, pero avanza con crédito. Y yo le declaro crédito, cuando en realidad es contado. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas cosas, esos cambios, tienen multa, ¿no? Y las multas descansan bajo otro supuesto. Sigamos. Para especificar esto, porque esto tiene que ver con la Ley de Procedimiento Administrativo General, los términos documentación veraz o auténtica, ¿estamos? O la documentación completa o sin errores, están orientados para algunos de los procesos aduaneros como el despacho o control posterior o hechos vinculados no al fraude. La referencia a información o documentación veraz, que dicho sea de paso, ¿qué entendemos con concepto de veraz? Que lo que se está afirmando es bajo el principio de veracidad y de buena fe. O auténtica, que guarde identidad respecto a la fuente de información, documentación original, etc. ¿No? Responde a un análisis en una sede administrativa para aplicar sanción. Sí, es que de antemano o a primeras manos, el especialista de aduana les va a aceptar lo que ustedes todo le propongan o le digan. Por un lado, mientras genere una obligación tributaria con una información, lo único que se hace en algunos casos es verificar si esa información es veraz. Si la información no es veraz, no es correcta, se está suplantando o está utilizando, digamos, para pagar algo, un medio de pago ya utilizado para pagar un producto actual cuando ya se usó a él más adelante, bueno, podemos cometer un error de fraude, ¿no? Y estar mintiendo a la administración. Se entiende que todos los supuestos o todos los procedimientos de aduanas que existen van enmarcados bajo este criterio, ¿no? De que nosotros tenemos que tener la documentación veraz, ¿no?, de la mercancía y evitar, pues, la mayor cantidad de errores posibles que pudieran suceder. Sigamos. Consulta. Si se dispuso el legajamiento de la declaración aduanera de exportación, ok,
Y el exportador se acogió a un régimen simplificado de derechos sancionados, los DRAUAC. Este beneficio constituye un acogimiento indebido. El engajamiento de un ADAN, ¿no? Es decir, la extinción de un ADAN de exportación por medio del cual me acogí al DRAUAC, conlleva también a que deje sin efecto el término del DRAUAC, el cual carece de amparo legal y deviene en indebido. Si yo hago una exportación y en la exportación me acojo al drawback, en el drawback la aduana me premia, para que me entiendan rápido, con un cierto porcentaje sobre el valor que fue exportado y me da dinero. Pero si por A o B mi exportación, que me dio beneficio al drawback, llega a destino y el proveedor no le gusta el producto porque no cumple las características técnicas que él pidió y lo regresa al país, ¿no? Entonces, al regresarlo al país, automáticamente, ¿por qué se da el drawback? Porque el drawback es un incentivo a la exportación. Y si regresan un producto del exterior, quiere decir que básicamente el producto no debió acogerse al drawback y por lo tanto tienes que devolver todo el drawback sobre el cual te has beneficiado al momento de exportar. Porque la exportación no existe, se está anulando, te la están devolviendo. ¿Ok? El engajamiento de una declaración aduanera de exportación por medio del cual se acogió un drawback conlleva que también se deje sin efecto este beneficio, el cual carece de amparo legal, deviene en indebido. ¿Sí? Automáticamente, si la exportación no existe, porque uno se acoge al drawback gracias a la exportación. Si la exportación no existe, no existe drawback. Así es sencillo. ¿Ok? Sigamos. Infracciones a los operadores intervinientes. Antes de tocar detalle, porque esto ha ido cambiando, ¿ok? Ahorita vamos a ver, lo he sacado directamente en la norma para que ustedes vean los cambios. Pero ¿qué dice este supuesto? Dice, para los operadores intervinientes, y que tiene que ver con la información, transmitir datos incorrectos en la solicitud de drawback o no acreditar los requisitos o condiciones establecidos para acogimiento a la restitución de derechos. No ha cumplido con transmitir la información, por lo tanto no tendría por qué acogerse. ¿Estamos? No acreditar los requisitos, bueno, hay unos requisitos para poder presentar y si no cumples uno de los requisitos te quitan todo el beneficio. El P71 es algo similar, que es también por no acreditar, pero dice cuando exista sobrevaloración de las mercancías o simulación de hechos para gozar de beneficios de restitución de drawback, de restitución de simplificada de derechos arancelarios. ¿Estamos? Este tipo de infracciones en lo cual uno a propósito está modelando la declaración para acogerse al drawback y se detecta que no debe ser así, es una infracción grave. ¿Estamos? Esa es la sanción. Y la cuantía es equivalente al 50% del valor del monto restituido. O sea, aparte que lo tienes que devolver, porque te acogiste indebidamente, tienes que devolver, que les devuelven la mercadería porque no se prestaba a las condiciones que el proveedor quería y por lo tanto se perdió el drawback. Entonces reconocen que se perdió el drawback, por lo tanto no debieron acogerse en esa instancia. Entonces, si se acogieron indebidamente, la multa va a ser del 50% del valor restituido. En algunos casos puede ser equivalente al doble del valor restituido. ¿De qué va a depender en uno u otro caso? Cuando exista una sobrevaloración de mercancía o simulación cuando dice simulación, ¿no? Para gozar de derechos, es que cuando un producto no se acoge y ustedes lo han acogido indebidamente. Siguiente. Lo que dice acá, para el ejercicio de la potestad sancionadora, lo que tiene potestad aduanera, se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal provisto en el TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Básicamente, ¿qué cosa tiene como acápites lo que es la Ley de Procedimiento Administrativo? Dice que se debe notificar a los administrados, ¿estamos? Los hechos que se le imputen a título de cargo, la calificación de las infracciones que tales hechos puedan constituir, la expresión de las sanciones que se les pueda imponer y la autoridad competente para imponer la sanción y norma
que atribuya tal competencia. ¿Estamos? Todos en estos casos se da gracias a que la ley de procedimiento administrativo lo abarca, lo influye. ¿Estamos? Como segundo punto, otorgar al administrado, ojo, un plazo de 5 días para formular sus alegaciones sin que la abstención del ejercicio de este derecho pueda considerarse elemento de juicio en contrario a su situación. Nos dan 5 días para nosotros poder sustentar o justificar cualquier diferencia que haya sobre una supuesta infracción. Y este alcance lo otorga automáticamente la SUNAT, más que todo para presentar medios probatorios, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero que pide la ley de procedimiento administrativo es verificar la veracidad de la información. Y eso es lo que debemos tomar a conciencia. No con una simple una declaración jurada, sino demostrar qué es lo que declaramos y con eso demostramos nuestro principio de veracidad y buena fe. ¿Ok? Sigamos. Miren, he extraído de la tabla de sanciones actual de la SUNAT lo siguiente. El N78 y N67 son multas para el agente de aduana. Rápidamente al lado derecho, ustedes pueden ver cuándo es grave y una cuando es leve. ¿Entienden? Entonces, para el primer caso, es grave, ¿no?, una infracción tipificada como el N78 cuando en los regímenes de importación y de perfeccionamiento, ¿no?, transmitir la declaración aduanera de mercancía con información que no guarde conformidad con los datos proporcionados del operador interviniente respectivo. O sea, el operador interviniente me da a mí la información y yo como operador de comercio declaro la DAN y lo tengo que hacer correcto. Si cometo un error en estos puntos, valor, marca, modelo, descripción, automáticamente me van a poner una sanción que si define puede ser equivalente a los tributos y recargos dejados de pagar o garantizar. ¿Ok? Y finalmente, en la parte de abajo, el N67 es casi similar, también para el OC, pero te aclara, ojo, te aclara, que dice que en los regímenes de importación y perfeccionamiento, también las mismas sanciones, pero estas no conllevan a que el error cometido en esto se evalúe y tenga que ver con tributos en exceso o que no haya dejado de pagar algo y eso la SUNAT determina, pues, ¿no?, que ustedes pagaron menos cuando debieron pagar más y esos tributos dejados de pagar me multan y eso es como grave. En la parte segunda no. Pueden tener errores en marca, modelos, descripciones y esto no hace que cambie la alícuota del arancel. Estamos, pero si yo cometo un error de este tipo en estas condiciones y que no tenga que ver con incidencia tributaria, simplemente porque me equivoqué en una marca, en un modelo, ¿no?, que la partida arancelaria esté pagando el mismo arancel, la multa es de 0.10 de la OIT y es una infracción leve. ¿Ok? Es una sanción leve. Sigamos. El otro cuadro similar, eso era para el agente. En este caso tenemos lo que es el P. El P es para el operador interviniente. O sea, el operador interviniente, como lo ven en la última columna, viene a ser el importador o el beneficiario del régimen aduanero. Acá no entra para nada el agente de aduana o los operadores de comercio exterior. Tienes una infracción grave y una leve, similar a la anterior. Una puede ser por diferencia de tributos y otra es simplemente hacer leve un porcentaje de la OIT. Estamos, entonces, en los casos en los cuales es equivalente a los tributos, es cuando el error que se haya cometido, ¿no?, por declarar un valor por otro y ella haya hecho que declare menor, cuando en realidad es un valor más alto, este cambio o este error en el valor paga, una vez que se termina el valor correcto, se determinan los tributos y la multa es equivalente a los tributos y recargos que se generan por ese excedente que dejé de pagar. ¿Estamos? Este es leve, pero en el otro caso, también, si se comete un error por marca, modelo y
el operador interviniente, o sea, el importador, le dio el dato erróneo a la gente para que la gente declare, entonces el agente de aduana lo que debe decir es, tú me diste esa información, tú eres responsable y yo me voy a autoliquidar, pero con estos códigos. Si se habrán dado cuenta, los conceptos aparecen iguales, pero se tipifica en diferente sanción, mientras que uno es con N, los otros son con P. Los que son con N son los agentes de aduana, los que son con P son, digamos, los agentes de carga o terceros, o de la línea, u otros depósitos o almacenes. Siguiente. Esto es algo muy importante. Y quizás este es el fondo de todo esto que el día lunes estamos empezando, ya digamos que acaba una marcha blanca con respecto a cómo se ha estado declarando algunas transmisión de documentos, cómo se ha numerado EISADA, mucho cuidado con el diferido, unos diferidos que no deben pagar multa porque están exceptuados, pero los que no están exceptuados pagan una multa actual de 535, a partir del lunes van a pagar 2.675, 5 veces más de lo que pagaban. Quizás más adelante salga algunos reclamos, todo, porque quizás este tipo de sanciones a ese nivel tenga un efecto recaudatorio y se puede entender que la SUNAT, por cumplir metas o de repente apoyados por el MEF, puedan tener este tipo de sanciones. Lo otro es que la aduana quiera mostrar un principio de cultura en el cual pues te pongo sanciones fuertes para que tú te equivoques menos o tengas mucho más cuidado a hacer los trámites de aduana, ¿no? Cuando agregan ustedes vía el DSD la digitalización de sustentatorias de documentos, ustedes agregan un documento fuera de plazo, también tienes multa de 0.10, 535. Esto no aparecía en ATAM, ahora sí está apareciendo. Documentos incorrectos antes de la numeración, bueno, que también la ley de principio administrativo se rompa o el efecto de la veracidad no se dé, pasas de una multa de 535 a 2.675. Rectificaciones después de la numeración para reglas, despachos anticipados, 0.10 de la OIT. Y finalmente, la sustitución de documentos, como repito, si esta también es incorrecta, la multa va a ser según el criterio que tenga el especialista, pero sí va a haber. ¿Estamos? Listo, eso es todo por lo que quería transmitirles. Espero haya sido de su ayuda en los niveles que puedan haberlo tomado, y de verdad será hasta otra oportunidad, otro momento en el cual podamos acompañarnos. Listo, muchas gracias, buenas tardes.